Magnífico. Pues siendo hoy una fecha verdaderamente memorable, el 13 de agosto de 1521, después de varios meses de asedio, finalmente alrededor de 450 españoles, más algunos sirvientes de raza negra oriundos de Cuba, tal vez unos 300 que ayudaban a los españoles, más alrededor de 200,000 tlaxcaltecas, cholultecas, olmecas y otras muchas formas de otras muchas tribus aledañas, rivales a Tenochtitlan, logran la conquista del centro de canibalismo y esclavitud más grande, ojo, que se haya dado en la historia universal. En ninguna otra parte, ni en la antigua Mesopotamia siquiera, donde había antropofagia y sacrificios humanos, hubo una ciudad tan grande, tan poblada, tan rica en muchos sentidos, como lo fue Tenochtitlán, o Tenochtitlan, de las dos maneras es correcto, dedicada a la antropofagia, a los sacrificios humanos y a la adoración de ídolos que se pueden denominar realistamente con una sola palabra: luciferinos. De hecho, los grandes historiadores de la época, como Motolinía, por ejemplo, uno de los más importantes, describe él como testigo de lo que ocurría en la Nueva España, en el Valle de Tenochtitlán, hoy capital de un país tal vez tan ensangrentado como aquel. Nada más que en aquella época, pues las víctimas eran adultos y generalmente eran guerreros. También había niños, mujeres y ancianos sacrificados, pero ahora los sacrificados de manera mayoritaria pues son los no natos, ¿sí? Así que en cierta forma Tenochtitlan sigue vigente, ahora con la cultura de la muerte. En esta fecha pues tan memorable, en donde además al mismo tiempo que caía Tenochtitlan, y como lo dicen los grandes historiadores mexicanos como Carlos Alvear Acevedo, José Fuentes Mares, mi papá, un extraordinario historiador, por supuesto, y desde luego el maestro de América, don José Vasconcelos, ocurre, ojo, vamos a ponerle el nombre correcto a esta fecha, ¿sí? La fundación de la nación mexicana. Al ser derrotado el imperio azteca por indígenas. La derrota azteca no la infligió España, no la infligió Cortés. Él solito y sus 800 entre soldados y sirvientes no lo hubieran podido realizar de ninguna manera. Hoy comenzamos entonces un miniciclo de 3 sesiones a la que van a estar invitados todos los miembros de mis 4 grupos que andan por ahí. No hay que pagar ninguna cuota especial. Claro, sí pediría a los que puedan un pequeño donativo para que, pues como dice San Pablo, el altar sirva, del altar coma, pero no es obligatorio el que, aun sin estar en este grupo, tengan que pagar por esta sesión, por este ciclo de sesiones. Así que, perdón, estoy silenciando al grupo para que no se metan ruiditos. Ya. Así que entonces estamos, al mismo tiempo decía yo, que caía Tenochtitlan y se libertaba a todo el centro de México, porque no nada más queda liberada la multitud azteca del yugo de sus jefes, antropófagos, caníbales y guerreros obsesivos. También queda liberado todo Mesoamérica. Todo lo que serían los estados del centro de la República de hoy quedan liberados del yugo azteca. Por eso es grande esta fecha. Y por eso don José Vasconcelos le da a don Hernán Cortés
don Hernán Cortés, un doble título. El primero, libertador del indio. Por cierto, hace 15 días en la ciudad de Cuernavaca tuve la fortuna de encontrar una presentación bellísima, empastados en piel, los 2 tomos de la breve historia de México de don José Vasconcelos. Misma que será pasada a Word para que el grupo la disfrute. Así que antes de que termine agosto, espero que estemos estrenando en nuestro chat una versión en Word del libro de Hernán Cortés, en donde, de don José Vasconcelos, en donde le da a nuestro fundador de la nacionalidad mexicana ese título. Libertador del indio y fundador de la nacionalidad mexicana. Porque de modo intencional, Cortés hizo esas 2 cosas. Desde que pisó tierra hoy mexicana en Veracruz y celebra la primer misa del continente en 1519, hasta que termina su vida en la madre patria, Cortés fue un libertador del indio y un evangelizador. Esto es muy importante que les quede a todos claro, porque el título que hoy el Pejelopostli le da, y digo Pejelopostli con toda la intención, refiriéndome a que es un sacerdote azteca que, aparte de invocar al demonio y chamanes y demás, pues sigue cometiendo multitud de asesinatos al apoyar a personas que son de mentalidad y de acción abortista, de pensamiento, de palabra, de sentimiento y de acción abortista. Prácticamente todo su gabinete, sin excepción, son los neo sacerdotes aztecas que sacrifican niños. Y probablemente por eso merece este señor malo más que nunca el apodo que inventé, Pejelopostli, que es un apócope de 2 nombres, el peje lagarto, como él reconoció que lo apodaban desde niño, y Huitzilopochtli, el dios de la muerte, literalmente el dios de la muerte. Así que Pejelopostli le queda perfecto. Y mientras caía Tenochtitlan y por lo tanto quedaba liberada la propia tribu azteca, y no se diga todas las tribus de alrededor de Tenochtitlan, queda liberado el indio en general y nunca volverá a conocer la posibilidad de ser esclavizado, de ser encerrado en una jaula para engordarlo, para sacrificarlo en el Huey Tlatoani, en el teocalli que erigió este Pejelopostli en el centro de la ciudad, en el Zócalo. Sería magnífico que mediante algún efecto de luz y sonido se viera lo que realmente ocurrió antes, durante los 200 años en los que los aztecas dominaron a su propio pueblo, con las castas guerreras y sacerdotales y con los pueblos circunvecinos. Sería un espectáculo en donde tendrían que usarse millones de litros de sangre, millones, para que quedara verdaderamente representado y bien entendido lo que ahí sucedió durante 2 siglos. El autoaniquilamiento de tribus enteras. Bien, así que hoy, 13 de agosto, comienzo la lectura y el comentario de un artículo que me he dado el lujo de escribir, basándome en muy diversos autores, desde luego considerando algunos textos de don José Vasconcelos. Hoy, 13 de agosto, se cumplen pues 500 años de la caída de la sangrienta y expoliadora tiranía azteca. No solo explotadora, expoliadora, que va más allá de la simple explotación, sobre los infortunados pueblos vecinos y sobre sus propios coterráneos. Es decir, es muy importante entender que los esclavos de los emperadores, guerreros y sacerdotes aztecas comenzaban por ser sus propios hermanos de tribu, de raza, de lengua, de religión.
eran los que más sufrían la forma de gobierno de esos 2 siglos en donde Tenochtitlan fue amo y señor de Mesoamérica. Así que es una fecha muy digna de celebrarse. Es una fecha muy digna de analizarse a fondo para conocer lo que realmente sucedió, lo que sucedió en esa fecha y lo que sucedió después. Por eso he dedicado este ciclo de 3 sesiones, día 13, que es la fecha que estamos celebrando, día 20 y día 27, con el ciclo de todo lo relacionado con la caída de Tenochtitlan, la conquista, la fusión, la fundación de México. Y advierto de una vez, el mes de septiembre pues nos tocará seguir analizando a fondo la figura de nuestro verdadero padre de la patria moderna, don Agustín de Iturbide. Loor, digo yo, loor y gloria al valeroso y heroico extremeño, porque nació en Extremadura, España, Hernán Cortés, libertador del indio y fundador del reino católico de la Nueva España. Gran elemento del reino español que cristianizó, civilizó un continente entero durante 300 años y forjó una nueva raza mestiza de la que orgullosamente hoy somos parte. A este personaje formidable, un héroe católico, no es un santo porque tuvo sus pecadillos por ahí, tiene sus sombras, como el haber tenido por amante a la Malinche, a pesar de que tenía una esposa en Cuba, hay que decirlo con toda claridad. Sin embargo, se arrepintió a tiempo. Y al separarse de la Malinche, no la botó, no la abandonó. Le dio casa, vestido y sustento por el resto de la existencia de esta gran mujer, que hoy los verdaderos historiadores están considerando tan importante en la fundación de México como al propio Cortés. Porque sin ella, hoy México no sería. Porque ella fue la intérprete, la estratega, incluso la señaladora de estrategias para victorias militares tan importantes como la batalla de Otumba, que es la batalla, la veremos en su momento, que le permite a Cortés voltear el marcador y de ser un derrotado en la noche cuando él llora en el famoso ahuehuete de la avenida Tacuba, hoy rebautizada absurdamente con el nombre de Tenochtitlán, ya no es calzada México-Tacuba, sino calzada México-Tenochtitlan, en un verdadero absurdo como esos que solamente en México se da. Entonces, estos hechos hoy están totalmente distorsionados. Fíjense, esta mañana en su aburridora cotidiana, el malo llamó a Cortés un militar desalmado. Un militar desalmado. Cuando la historia verdadera nos dice que Hernán Cortés tenía una alma cristiana, una alma evangelizadora, una alma noble, que no pudo evidentemente por su reducidísimo número de soldados bajo su mando, detener a una turba de más de 200,000 indígenas, tlaxcaltecas, cholultecas, zapotecas, etcétera, que de una manera, vamos a ver al ratito las palabras de Cortés, de una manera particularmente feroz, entraron a sangre y fuego y destruyeron, no dejando prácticamente nada de la antigua urbe, que al mismo Cortés asombró por su ciertamente innegable belleza. Muy del estilo de los pueblos mesoamericanos, muy diferente a los estilos que después nos hemos venido acostumbrando desde la colonia, pero de todas maneras, como él mismo la describe, de una enorme belleza. Claro, belleza ensangrentada, ¿no? Porque había costras, dice Cortés, hasta de 1 metro de grosor, de pura sangre humana. Así que hoy, 13 de agosto, los hechos que fueron totalmente distorsionados hoy y el año pasado también, y tenemos desde cuando menos 1929 chupándonos la historia oficial,
llena de mentiras, lagunas, calumnias, que se reducen a esa famosa leyenda negra contra España y contra la Iglesia Católica. Estos hechos totalmente distorsionados por los anticatólicos, creadores de la leyenda negra, está continuamente atizada por la masonería, a partir de que la masonería pues es el brazo político visible hasta cierto punto del sionismo, que desde su fundación, en los albores de la historia humana, no tiene más otro objetivo más que el destruir y apartar del corazón humano, de la mente humana, el amor a Cristo. Hoy, 13 de agosto, además, es día de San Hipólito. Y San Hipólito, pues, es el patrono de la Ciudad de México. Además, el Hospital de San Hipólito, pues, fue fundado por Cortés y fue el primer hospital que hubo en este valle. Al frente de un grupo de españoles, pues, y de centenares de miles de indios tlaxcaltecas, más bien indígenas, que más que indios indígenas tlaxcaltecas, logró vencer al imperio mesoamericano de los mexicas, aztecas, entrando y tomando el símbolo de su imperio, la ciudad lacustre, estaba en medio de un lago, por eso es una ciudad lacustre, después de casi 3 meses de asedio. Cortés y sus hombres habían llegado, vamos a ver un poco de historia cronológica, más que emitir algún juicio histórico, vamos a ver la cronología de los hechos a continuación. Vale la pena conocerlos. Cortés y sus hombres se habían llegado a San Juan de Ulúa, Veracruz, hoy Veracruz. No se llamaba así, por supuesto. 2 años y medio antes, y superando enormes dificultades, incluso la derrota de la Noche Triste, en la que estuvieron a punto de ser aniquilados, ¿sí? Finalmente logra vencer y dominar al último gran tlatoani, Cuauhtémoc. No olviden que el actual tlatoani se llama Manuel Andrés López Obrador, más sanguinario que todos los emperadores aztecas juntos. El mundo cambió a partir de ese momento hace hoy 500 años. La noche del 13 al 14 ya no fue igual que la noche del 12 al 13. Nunca las cosas volvieron a ser como lo eran, como lo habían sido durante casi 2 siglos. Finalmente, los propios aztecas pudieron respirar en libertad sin el temor de ser tomados prisioneros, engordados, sacrificados y después devorados en carnitas, en pozole, en tamales o en tacos. Porque sí, los aztecas inventaron el maíz. Bueno, lo descubrieron y lo utilizaron. Pero fíjense qué cosa más extraordinaria. Al mismo tiempo que caía Tenochtitlan y empezaba México como nación, en agosto de 1521, un puñado de españoles, capitaneados por Juan Sebastián Elcano, estaba dando la vuelta al mundo para completar un viaje que salió de España, pasó por todo el Cuerno de África, cruzó por abajo de la India, cruzó por las costas de China y Filipinas, donde muere un gran capitán que también iba con Juan Sebastián Elcano, Fernando de Magallanes, llega al cono sur de América del Sur, hoy Sudamérica, hoy tierra argentina, sube por todo el Atlántico y llega exactamente al mismo lugar de donde había partido, demostrando que el planeta es redondo. No faltan todavía por ahí una turba como de 15 millones que tienen su sede en Londres, ¿sí? Inglaterra, que sostienen que el planeta, que la Tierra es plana. Bueno, a mí me costó ser expulsado de la ciudad de Phoenix por un sacerdote católico terraplanista que me cerró las puertas de su iglesia porque él dice que esto de la Tierra redonda es un invento de la ONU para manipular mejor al planeta. Y eso me costó el no poder seguir dando mis cursos en esa parroquia, en ese lugar, con esa persona de la cual digo el pecado, pero no el pecador, para que ni siquiera se sienta ofendido. A lo mejor, obviamente, no va a ver este video por tratarse de un video mío, pero así es todavía. Hay personas que creen que la Tierra es plana.
Les recomiendo, como lo dije esa noche, un buen psiquiatra que los ubique con las patitas en la realidad. Bueno, pues al mismo tiempo que Cortés tomaba Tenochtitlán, España le daba la vuelta al mundo. Este doble acontecimiento, amén de muchísimos otros, marca la grandeza de la madre patria, de la cual tenemos que estar orgullosos, porque de verdad, España concibió a México en el vientre de la Malinche. Podemos decir entonces, sin el menor asomo de pena ni de error, que Cortés es el fundador de la nacionalidad mexicana, como se lo reconocen literalmente los historiadores que no están alineados con el sionismo, con la masonería o con el PRI o hoy con la 4T del Pejeloposte. Este desgobierno que hoy tenemos en 2021, qué curioso, en España solamente el partido Vox, V-O-X, que capitanea a un pariente mío lejano de nombre Santiago Abascal, solamente Vox celebró esta fecha. El gobierno español masónico de Pedro Sánchez y toda la turba muy parecida a la de acá que hoy gobierna en España, no hubo en toda España una sola ceremonia para conmemorar algo tan maravilloso como que España creó 21 naciones latinoamericanas, todas católicas. Bueno, con su pan se lo coman. Hoy Malo encabezó en la Ciudad de México lo que él llamó 500 años de resistencia indígena. Bueno, le voy a dar a él y a ustedes un dato tremendamente triste. Nunca en la historia de México los 9 millones de indígenas autóctonos que todavía quedan en este país, sobre todo en Chiapas y Oaxaca, en el sureste mexicano, sobre todo. Claro, también los hay en Tlaxcala, algo en Puebla, en Veracruz, algunos en el norte, como los yaquis, por ejemplo, algunos en Chihuahua, como los tarahumaras. La población indígena suma 9 millones. Bueno, ¿saben ustedes cuántos de esos 9 millones de indígenas mexicanos están viviendo en extrema pobreza? Sobre todo a partir de marzo del año pasado para acá. El 85%. Así que si alguien puede criticar, puede censurar de corazón y de tripa, también con las vísceras a rabiar a este gobierno, es por este motivo. Porque nunca los pueblos indígenas han estado tan abandonados, tan empobrecidos, tan explotados, como lo están desde el gobierno priista de Plutarco Elías Calles, allá por 1928, pero sobre todo hoy más que nunca. Así que qué desvergüenza decir por parte del supuesto presidente que estamos celebrando 500 años de resistencia indígena. Bueno, pues en cierta forma, pues sí, están resistiendo sin morirse los que quedan y sobreviviendo de una manera prácticamente milagrosa, con el equivalente a menos de $1 por día. Nada más piensen qué harían ustedes con 20 pesos al día. ¿Qué necesidad podrían cubrir? Hay otra capita que gira entre el 1 y $2 al día. Pero aún así, los pobres que hoy se contabilizan en esta nación, los pobres dentro de los pobres, suman ya 60 millones. Casi la mitad de la población. Ese es el México que hoy desgobierna. Malo, y que es justamente a los que más ha afectado. Nada más voy a dar un dato. La desaparición del INSABI. La desaparición del acceso a las medicinas y las consultas gratuitas, que durante los sexenios anteriores se hizo muy bien, sobre todo en el sexenio de este ladrón sinvergüenza de Peña Nieto, pero cuando menos no abandonó los servicios de salud
a los más pobres de entre los pobres. Fue una prioridad que se ejecutó, yo diría, incluso soy testigo de eso, de muy buena a excelente, en todo el país. Eso ya desapareció. Para meterle dinero al aeropuerto de Santa Lucía, a su estúpida refinería de Dos Bocas y al inútil chucuchuco llamado Tren Maya. Bueno, veamos la cronología de los hechos. En realidad, los historiadores, Vasconcelos y otros muchos que podría citar, dicen una frase muy importante. En realidad, la conquista de México no la hicieron los españoles, la hicieron los indígenas. Porque ¿qué va de una cifra de 200,000 guerreros tlaxcaltecas a 800 españoles, de los cuales la mitad eran sirvientes cubanos de raza negra, que servían a los conquistadores, a los guerreros españoles, como en cualquier ejército del mundo, ¿sí? No como esclavos, sino como ayudantes de campo, era el nombre correcto. El número exacto de hombres que tenía Cortés varía en la mayoría de las crónicas y relatos. Sin embargo, siempre oscila entre los 400 y los 550. Nunca más. Francisco López Gómara, que es un testigo de aquella caída de Tenochtitlán, habla de 550. Mientras que otros autores muy ilustres como Eliot, McEwan y López Luján, dos norteamericanos y un español, reducen la cifra a 450. Y Bernal Díaz del Castillo, que estuvo ahí como oficial del ejército español, da una cantidad precisa: 508 soldados más 100 marineros. De acuerdo con un historiador alemán, el contingente que tomó Tenochtitlán consistía en 11 bergantines que habían sido construidos en Tlaxcala con mano de obra indígena, dirigidos por arquitectos y constructores españoles. Y esos mismos bergantines construidos en Tlaxcala, con maderas del cerro famoso que llamamos la Malinche, totalmente lleno de maravillosos árboles altísimos, mano de obra tlaxcalteca, se arman 11 bergantines, se traen desarmados al lago de Tenochtitlán, se vuelven a armar, son tripulados y sitian Tenochtitlán, porque todo el centro de la ciudad estaba conectado con calzadas, pero el centro de la ciudad, por sus 4 costados, estaba rodeada de aguas profundas. Así que el contingente español, visto con lupa, no excedía los 850 soldados. El caso es que, independientemente de estas breves diferencias numéricas, lo que sí es incuestionable es que los indígenas en masa, que se unieron a las tropas españolas para rebelarse contra el Imperio Azteca, superaban por cientos de miles al ejército español. Así que la conquista no la hicieron los españoles. La conquista en realidad la hicieron los mismos indígenas que querían sacudirse de la brutal tiranía azteca. Este hecho no ha pasado desapercibido y cada vez más, conforme el tiempo pasa, más y más historiadores se han venido encargando de deconstruir, derribar la palabra conquista, derribar la palabra descubrimiento, derribar la palabra occidentalización por palabras que describen de manera más precisa lo que realmente ocurrió. Fundación de una nueva nacionalidad y la fusión de 2 razas, la española y la indígena, para dar origen a ese 92% de mestizos que hoy, orgullosamente mestizos, somos mexicanos. El otro 8% pues son blancos de diferentes nacionalidades y son indígenas, como ya lo mencioné, que hoy el gobierno actual y desde hace 80, 90 años
tiene las peores condiciones de vida posibles. Así que los autores no alineados con el narcosistema sostienen una tesis por demás interesante. No podemos hablar de una conquista militar, sino solamente de la fusión de dos razas. Y esta fusión la propiciaron como jefes los españoles y como receptores de la voluntad de un solo hombre, Cortés, y los suyos, por supuesto, también, de fundir dos razas en una sola, que hoy se llama México. Cosa que resalta tremendamente con lo ocurrido en lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá, en donde el lema invariablemente fue: el mejor indio es el indio muerto. Y los soldados ingleses pagaban, ¿sí?, a los que les llevaban cabelleras de indígenas. Y no faltó, por supuesto, tribus que se destrozaban entre sí, algonquines contra cheyennes, sioux contra cherokees, y con tal de cobrar algún dinerito o algún alimento, también contribuyeron al genocidio de las razas autóctonas de los Estados Unidos y de Canadá. Pero a diferencia, pues, de esta labor de genocidio que estableció Inglaterra, sobre todo, y en menor parte Francia, en México no solamente no se siguió matando indígenas, sino los que murieron en la caída de Tenochtitlán fueron a manos de los propios indígenas, que dice Cortés, lo vamos a ver en un párrafo más adelante, no había manera de frenar tanto odio y tanta ferocidad del indígena tlaxcalteca, zempoalteca, cholulteca, etcétera, contra los aztecas. Claro, se entiende después de 200 años de esclavitud y de antropofagia. Bien, entonces ahora, a 500 años de este formidable acontecimiento, la memoria histórica, nos dice Vasconcelos, urge y conduce a repensar y a reconstruir en el discurso cotidiano un término muy equivocado. No hay tal cosa como conquista española. Lo que existe es la fusión de dos razas por la acción libertadora de Cortés, al que los mejores historiadores del mundo llaman libertador del indio y fundador de la nacionalidad mexicana. Así que estos festejos para el 13 de agosto del 2021, o sea hoy, pues son un anacronismo patético. Un anacronismo patético. No hay tal cosa como 500 años de resistencia indígena. No hay tal cosa como conquista. Porque millones de indígenas estaban sometidos por los mexicas, por los aztecas, y fueron liberados de golpe por católicos españoles con el apoyo de cientos de miles de habitantes autóctonos, cuyos pueblos se convirtieron por acción de Santa María de Guadalupe en 1531 y por la acción principalmente de 12 misioneros. Estos 12 misioneros nos habremos de aprender sus nombres en próximas sesiones, porque son verdaderamente los fundadores del México católico, que estuvo vigente en casi su 95 o 99%, mientras Juárez no destruyó al México católico con la persecución que durante los 17 años que fue presidente realizó contra los católicos y contra la Iglesia Católica. Con el tiro de gracia que le da al catolicismo la revolución, la revolución antimexicana que comienza en 1910 y, ojo, no ha terminado. Hoy más vigente que nunca en su afán destructor. Así que la maqueta con la cual el Pejelopostli quiere rendir un homenaje a la resistencia indígena, en realidad, ¿qué simboliza? Esta maqueta, digo yo, es un homenaje a una tiranía simbolizada con su templo pagano y macabro, en donde se sacrificaban niños, doncellas y prisioneros a deidades demoníacas de muerte, y que todo el templo
hedía a sangre en descomposición. Es en ese templo hoy reconstruido en una mateca de cartón y tubo, en donde haría falta derramar millones de litros de sangre humana que corrió a raudales, escaleras abajo, durante todos los años en los que se utilizó para fines guerreros, antropofágicos, paganos, sacrificadores, de una manera un día sí y otro también. Son festejos, continúo leyendo mi propio escrito, son festejos de la actual tiranía masónica socialista, neopagana, que hace 14 años impuso la ley del aborto en la Ciudad de México y que ahora pues ya tenemos en el Valle 100 abortorios. Por eso yo he dicho que el sitio más inseguro para un bebé en la Ciudad de México es el vientre de su madre. Cualquier parecido con la Tenochtitlan que derrota a Cortés, que toman los indígenas buscando su libertad, cualquier parecido no es mera coincidencia. El parecido es terriblemente profundo. Nos cuenta don Bernal Díaz del Castillo que mientras ellos tomaban sitio a Tenochtitlan, los aztecas comenzaban a tañer. Voy a leer las palabras que escribe Bernal Díaz del Castillo en su formidable libro Historia de la Conquista, verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Dice Bernal Díaz del Castillo que comenzaban los aztecas a tañer el maldito atambor. Miles de tambores. Al anochecer era el más sonido, el más maldito sonido y el más triste que se podía escuchar e inventar. Aquel atambor, como le llamaban en aquella época a los tambores, sonaba hasta tierras muy lejanas. Y dice Bernal, y tañían otros peores instrumentos y cosas diabólicas, y tenían grandes hogueras y daban grandísimos gritos y silbidos endemoniados. En mayo de 1521, meses antes de agosto, Cortés y sus hombres destruyeron el acueducto de Chapultepec, que surtía, estamos viendo la narrativa, la cronología de cómo sucedieron las acciones militares que culminaron el 13 de agosto. Desde mayo había sido destruida la toma de agua que surtía Tenochtitlán, y al mismo tiempo los capitanes Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid y Gonzalo de Sandoval, tres formidables militares, iniciaron el cerco de la ciudad a bordo de bergantines. Los bergantines son pequeños barcos de guerra con cañones, que también fueron fabricados y fundidos por los especialistas que estaban en el ejército de Cortés. Comenzó pues en mayo la defensa más dramática de la capital del Nuevo Mundo en el milenio que hasta entonces había transcurrido. Nos dice Bernal, durante un tiempo algunos mexicas vieron a Cortés y a sus compañeros cuando menos como la reencarnación de los dioses. Sí, así lo vio Cuauhtémoc, así lo vio Moctezuma sobre todo, pero a fin de cuentas, para ser sinceros, narra Bernal Díaz del Castillo, habían sido los mexicas los que lucharon como dioses para defender Tenochtitlan. En un libro de un historiador norteamericano, Hugh Thomas, que se ha vuelto un clásico, La conquista de México. Y él tiene la tesis de que la conquista no la hicieron los españoles, sino los indígenas, en revancha por 2 siglos de esclavitud. Las imágenes descritas por Bernal Díaz del Castillo arden, quiero que ardan en la imaginación de todos y en nuestra memoria. La historia de Bernal Díaz del Castillo fue publicada 100 años después, en 1632, 111 años después. Pero la escribió ya muy anciano, antes de morir, por supuesto. Narra a este maravilloso cronista Bernal Díaz del Castillo. Quiero que se lo imaginen. Qué gritos, qué alaridos, qué silbidos tan demoníacos nos daban y cómo se venían
a atacar con nosotros pie con pie. Digo que y no lo sé escribir, porque toda la calzada nos hincharon de varas y flechas y piedras con las que nos tiraban, pues las que caían en el agua, muchas más serían. Y desde que nos vimos en tierra firme, vimos la necesidad de darle gracias a Dios por haber salvado la vida de aquella turba de antropófagos que no nos querían matar, nos querían tomar prisioneros para sacrificarnos en el Huey Tlatoani, en el gran Teocalli que hoy está ahí en el Zócalo. Ahí nos querían llevar y por eso no nos querían matar. Nos querían prisioneros para sacrificarnos, sacarnos el corazón y después comernos. O sea, su antropofagia los perdió. Su afán caníbal fue probablemente el peor error estratégico que los aztecas pudieron cometer. Dejar vivos a los españoles con tal de tomar los prisioneros. Y a los tlaxcaltecas también, a los atacantes. Así que los aztecas dejaban que los españoles y sus aliados, tlaxcaltecas, texcocanos, acolúas, ¿sí?, penetraran en la ciudad durante largos tramos. Lo hacían solo para llevarlos a los espacios donde pudieran atacarlos cómodamente. Los invasores destruían todo lo que encontraban a su paso y los mexicas volvían a levantarlo todo durante las noches, de manera que todo parecía empezar de cero diariamente. De mayo a junio, julio, agosto, 3 meses. Escribe Bernal que el maldito atambor y otros peores instrumentos tañían de manera espantable. Y luego cuenta cómo los mexicas llevaban a los prisioneros que lograban pescar al Templo Mayor, ese que está hoy en el Zócalo, donde estaban sus malditos ídolos. Les ponían a sus víctimas plumajes en la cabeza, los hacían bailar delante del ídolo Huichilobos, les aserraban los pechos con cuchillos de obsidiana, sacaban los corazones bullentes, los ofrecían al dios Huitzilopochtli y después se comían los corazones, arrojaban los cadáveres por las escalinatas que hoy se pueden ver ahí, y abajo había una turba que nada más esperaba los cadáveres para comérselos. Lo dice así. Más tarde los lanzaban escalinatas abajo y los descuartizaban y guardaban sus barbas para hacer fiestas con ellas. Y finalmente, relata el conquistador, se comían las carnes en chilmole. El chilmole es una palabra que a lo mejor hoy tendría que llamarse de otra forma, pero así es como la escribe Bernal Díaz del Castillo. Seguramente es un vocablo azteca, chilmole. Los restos de los sacrificados, la cabeza, los pies, las manos, eran empleados para alentar entre el pueblo azteca y en las comunidades cercanas la idea, ojo, de que los dioses estaban de su lado. Pero los antiguos aliados ya no estaban. Sí, los aztecas habían tenido aliados en Texcoco. Bueno, Texcoco se había volteado desde el rey de Texcoco y los guerreros texcocanos y los sacerdotes texcocanos ya no eran aliados de los aztecas. Ni los de Cuautitlán, donde está ahora Cuautitlán Izcalli, ni los de Tacuba, ni los de Tlacopan. Todos los reyes circunvecinos se habían unido a Cortés, porque entendían que Cortés no era el enemigo. Cortés, así lo narra Bernal Díaz del Castillo, y lo pone en boca, traduciéndolos desde luego, de estos 4 grandes reyes, Texcoco, Cuautitlán, Tacuba y Tlacopan. Estos 4 reyes entendieron que solo si Cortés triunfaba en su intento militar, ellos quedarían libres y sin el riesgo de ser sacrificados y devorados, ellos junto con sus pueblos. O sea, en nadie penetró tanto la idea de la verdadera libertad como en la cabeza, en las mentes de los propios habitantes de estos 4 reinos que circundaban Tenochtitlan. Los pueblos que durante los primeros días de la batalla de Tenochtitlan todavía proveían de alimentos a los mexicas, ¿sí?
los alimentos típicos de la época, sobre todo aves de corral, perros iscuincles, algunos peces, qué sé yo, y dejaron de proveer a los aztecas tanto de comida como de armas, como de agua. ¿Quiénes? Los españoles, desalmados, como lo dice el güey Tlatoani que hoy está en Palacio Nacional. No, los 4 reinos que rodeaban Tenochtitlan. Los texcocanos, los tacubayos, los tlacopanenses o como se diga, los texcocanos fueron los que contribuyeron en un 90% o más a la caída de Tenochtitlan. Tras la destrucción del acueducto con mano de obra indígena, la sed arrasó Tenochtitlan y los aliados dispusieron solo del agua fétida del lago. O sea, los aztecas tenían que beber agua del lago, que era agua fétida, porque ahí iba a dar todo el drenaje de las necesidades humanas. No habían encontrado la manera de, como después lo hicieron los virreyes, de sacar el agua puerca, las aguas negras de la ciudad. En este caso, túneles que hoy resuelven el problema para la Ciudad de México y que evitan inundaciones mayúsculas, si bien las ha habido, ¿eh? Entonces, narra Bernal que muchos aztecas comenzaron a morir de un flujo en el cuerpo, o sea, de diarrea. Salmonelosis probablemente. Cuauhtémoc mandaba a un viejo mexica a comer lentamente a la orilla del lago, a la vista de los españoles, para que estos creyeran que en la ciudad no faltaban alimentos, aunque en realidad la gente rascaba las piedras para comerse las lagartijas, la paja, las hierbas e incluso el lodo. ¿Quién narra esto? Pues un actor presencial de los hechos. El mismo Cuauhtémoc había ordenado a las mujeres, que tenía como 400 mujeres, que se subieran a las azoteas de los edificios, vestidas como guerreros, ataviadas con plumas y armas. La intención era que Cortés creyera que el número de sus enemigos era infinito. Pero claro, Cortés y sus hombres lo único que hacían era reírse a carcajadas, porque pronto se dieron cuenta de que aquello no era más que un estratagema. Escribe Cuauhtémoc un poema. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando. Es la traducción del náhuatl al castellano de las propias palabras con las que Cuauhtémoc describe lo que estaba sucediendo. La ciudad que Cortés, fíjense, lo escribe entre comillas, cito a Bernal Díaz del Castillo. La ciudad que Hernán Cortés había considerado la más hermosa cosa del mundo era ya solo un puñado de ruinas, por la acción de los 4 reinos que se habían insubordinado contra el emperador azteca. Los aliados indígenas, escribe Cortés, y lo cita Bernal Díaz del Castillo. Lo escribe Cortés en sus cartas de relación a los reyes de España. Los aliados indígenas atacaban con un odio y una ferocidad que nos espantaba a los propios españoles. Nunca en generación tan recia se vio un odio tan profundo, escribe Cortés. A cada incursión, los españoles caminaban sobre las cabezas y los cuerpos de los muertos. Relata Hugh Thomas. En todas partes se veían huesos rotos, casas desvalijadas, techos derrumbados, muros manchados de sangre, cuerpos sin enterrar. Cortés intentaba, mediante sus soldados que tenían una sola orden, contener el salvajismo de las tropas aliadas, de los indígenas aliados. Pero no había manera, eran 800 contra más de 200,000. No había manera de contener aquella ira, aquella ansia de venganza de todos los que estaban por fin encontrando una esperanza de ser libres. Según las crónicas de la época, hubo una última señal, un último portento. Apareció en el cielo un remolino que parecía hecho de fuego y andaba haciendo espirales, y desapareció de pronto en el centro del lago de Tenochtitlán.
El último día de Tenochtitlán comenzó a llover copiosamente y cayó una de esas lluvias tremendas propias de agosto, ¿sí?, que duró hasta la medianoche. Sostiene Bernal Díaz del Castillo que todo el tiempo sonaban desde lo alto de los templos, como él los llama, los malditos atambores. Pero que de pronto todo cayó, todo se cayó, todo quedó en silencio, y era como si de antes estuviera un hombre encima de un campanario y tañese muchas campanas. Y de pronto, en un instante, dejaron de tañir las campanas. Tenochtitlan había caído porque había sido preso su emperador Cuauhtémoc. Y logró Hernán Cortés salvar la vida de Cuauhtémoc, a pesar de que los reyes ya citados, de Texcoco, etcétera, querían comérselo allí, o sea, asesinarlo. Y Cortés logró cercar a Cuauhtémoc y protegerlo con sus propios soldados para evitar que fuese asesinado en un afán de venganza. Dice Vox, lanza Vox en los diarios españoles una pequeña parrafada de no más de 100 palabras que vale la pena leer. Vox es el único grupo de personas de la madre patria que el día de hoy, bueno, hoy allá en España ya es mañana probablemente por la hora, pero el día 13 en España amaneció en los diarios de España que quisieron publicarlo, este mensaje de Vox, que dice así: Vox reivindica los pilares fundacionales de la cultura hispana, católica y universal en nuestro querido México. Nuestro país, España, y el resto de los países españoles hispanos solo tienen que rescatar aquello que heredamos de la madre patria. Filosofía griega. Fíjense, Cortés trajo a México la filosofía griega, el derecho romano, la lengua de Cervantes y la fe de la Tierra Santa de Cristo. Son nuestros 4 tesoros fundacionales más maravillosos y más importantes. Es lo que nos hace mexicanos. Independientemente de cuánta sangre mestiza, criolla o española corra por nuestras venas. Porque hasta los que somos de apariencia criolla, tenemos sangre mestiza, tenemos sangre indígena, en razón de nuestra genealogía. Repito entonces los 4 grandes legados de la madre patria para que me hagan el favor de grabarlos en su mente con letras de oro. Es, sobre todo viniendo de Vox, el partido de centro derecha católico español, una toma de conciencia para todo México, y quiero que resuene constantemente en nuestras mentes y en nuestros corazones. México recibió de la madre patria, de nosotros los españoles, 4 tesoros invaluables. La filosofía griega, de Aristóteles, Platón, Sócrates, culminada, bautizada, hecha católica, posteriormente por Santo Tomás de Aquino, y hasta la fecha, lo que es realmente la filosofía con F mayúscula. Hay muchas corrientes filosóficas, pero solo una filosofía. Esa fue la que trajeron los españoles a México y la que durante varios siglos fundó el alma mexicana, la filosofía griega. El derecho romano. Por esa razón, por el derecho romano, en México nunca hubo esclavitud. Nunca hubo un virrey esclavista. Nunca hubo un rey español esclavista. De hecho, la reina Isabel, mucho antes de la conquista, del descubrimiento, de América, ya había decretado para España la prohibición de la esclavitud, porque conocía el derecho romano, que a su vez se basa en el derecho natural. Derecho romano es jus naturalis, se basa en la ley natural que descubrieron los romanos a través de personajes tan legendarios como Marco Tulio Cicerón, por ejemplo, y otros muchísimos que por el momento no tendría espacio para nombrar. Filosofía griega, derecho romano, la lengua de Cervantes.
la lengua más rica y más maravillosa de la tierra. Claro, sin detrimento de las lenguas romances, que son el portugués, el francés, el italiano y el rumano, que son las 4 lenguas más ricas de toda la tierra, con las palabras más profundas, más consonantes, más armónicas, ¿sí? De tal manera que por eso se dice, por los grandes lingüistas, que le français c'est la langue diplomatique, es la lengua diplomática. El italiano es la lengua del amor, pero el español es la lengua para hablarle a Dios. Es lo que es nuestro tesoro lingüístico, ¿sí? Traído aquí por Cortés y sus tropas. Además, Cortés era bachiller. Cortés escribe de una manera tan espléndida, ¿sí?, sus cartas de relación, que les daría pena a muchos doctores que embarran Facebook con sus escritos con faltas de ortografía y de sintaxis verdaderamente patéticas, aunque tengan títulos de la UNAM o de alguna otra universidad. Cortés escribe de una manera elegante, preciosa, sin faltas de ortografía y con una riqueza de lenguaje extraordinaria. Vale la pena leer sus cartas de relación. Y no se diga Bernal Díaz del Castillo cómo escribe. Es una prosa maravillosa. Bueno, todo eso y el tesoro de estos 4, el más importante de todos. La fe en nuestro Señor Jesucristo. En resumen, eso funda en México, funda en el alma mexicana lo que hoy llamamos hispanidad. La filosofía griega, el derecho romano, la lengua de Cervantes y la fe en Jesucristo. Aquello que nos sacó del neolítico para hacernos entrar en el mundo civilizado. Bien, pues hasta aquí mi exposición. El tema es muy largo, vamos a ver otras cosas el próximo viernes, pero por ahora empezamos nuestra sesión, como siempre, con las aportaciones, preguntas y comentarios que nos quieran hacer en los próximos minutos. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. Doctor, primero que nada, felicidades. Una extraordinaria cátedra. No sabes cómo la disfruté. Una pregunta. Deberíamos de hacer Vox México, ¿no? ¿O qué? Pues es que allá en España hay recursos, hay valor, y cuando menos media España está de pie. Aquí los católicos, verdaderamente católicos militantes, yo te aseguro que no somos más de un 3%. Seguro. ¿Cómo hacemos algo tan potente como Vox? Que ya está invadiendo la Cámara de Diputados y los senadores y ya tiene fuerza y presencia en España y ya la masonería tiembla en España. Sí. Pero Vox empezó con Santiago Abascal parado en una caja hablando con el megáfono en la calle. Sí, es cierto. No eran millones, eran 3. Sí, es cierto. Sí. Sí. Ya son millones. Y la masonería tiembla ante el poder de Vox que va creciendo. ¿Sí? Pero en España acontece un fenómeno interesante. Vox no está sola. Francia tiene un movimiento de centro derecha muy poderoso. Alemania también. No se diga Italia. O sea, no hay el Frente Nacional. Exacto. No hay un solo país europeo que no tenga una derecha católica organizada. A diferencia de nosotros. A diferencia de América Latina, que es exactamente al revés. ¿Sí? Claro. Es triste, pero es la realidad, ¿no? De hecho, te cuento que mi señor padre, mi papá, intentó y logró hasta cierto punto crear un partido católico. El sinarquista, ¿no? Se llamaba Unión Nacional Sinarquista. Correcto. Y logró reunir millones de personas tras el símbolo de la Unión Nacional Sinarquista. ¿Pero qué crees que sucedió? Los gringos masones se espantaron, se aterrorizaron y compraron a los obispos y jerarcas de la Iglesia Católica para, vía arzobispo de México, Luis María Martínez, darle a mi padre un estate quieto y te callas o te mueres o te vas. Igual que a Sócrates.
o te callas, o te matamos, o te vas. Mi papá optó por irse. Y al irse desterrado, pues se fue al desierto de Baja California, Valle de Comondú, donde funda el pueblo donde yo nací, María Auxiliadora, pero el sinarquismo allí murió por la acción de la Iglesia Católica Mexicana. Todo lo contrario de lo que debería de ser. Todo lo contrario. Como dijo mi padre, les faltó la vocación al martirio, que está simbolizada en el color púrpura de sus capas episcopales. Nadie quiso, salvo el cardenal Posadas, correr la suerte del martirio. Prefirieron seguir dueños y señores en connivencia con el PRI, ahora con el PRD y no se diga con Morena, porque a ver, ¿dónde has escuchado tú, salvo uno que otro por ahí, sacerdote valiente como el padre Espinosa de los Monteros, que acaba de ser demandado? Es un predicador formidable, el padre Espinosa de los Monteros. Pues ya fue legalmente demandado por atreverse a dar un video de 3 minutos donde habla de una similitud entre los ladrones que echa Cristo del templo y el gobierno que hoy tenemos. Le costó ya una demanda penal. Hoy la vi, la noticia en la red. ¿Sí? Terrible, ¿no? Terrible. Y a mí me castigaron en Facebook 1 mes por atreverme a decir lo que estoy diciendo. Milagrosamente, YouTube no me ha castigado. Bueno, sí, me castigó 7 días, acuérdate. ¿Sí? Sí, me acuerdo perfecto. Hace poquito, ¿no? Por andar aquí como el changuito que le quiere dar en la madre a León, ¿no? Ya, dejo hablar a los demás, pero sí, si nosotros pensamos igual y tenemos otras personas que pensamos igual, no hay que dejar de organizarnos, de hacer comunidad. Hay que organizarnos. De hecho, este chat en donde hoy tenemos 75 participantes, pues hay que incrementarlo. ¿Sí? Nada más échenme la mano, por favor. Dije al principio y lo repito ahorita que ya hay más para asistir a este triple ciclo sobre la conquista y después el triple ciclo sobre Iturbide. No les voy a pedir cuotas especiales, pero si pueden regalar algún donativo, por favor, créanme que los frijolitos y la manteca se los van a agradecer mucho y después nuestro estomaguito, ¿no? Bueno, entonces, a ver, había levantado la mano Yasmín. Adelante, Yasmín Martínez, ¿qué nos quieres platicar? Sí, doctor, gracias. Yo le quería preguntar qué hay de la historia sobre Cuauhtémoc y que se le quemaron los pies. Yo saqué ahorita mi libro de historia de la secundaria, que aún conservo, donde dice que pues Cortés mandó a arrasar la ciudad y apresó a Cuauhtémoc, a quien lo torturó para que le dijera dónde estaba el tesoro de Tenochtitlan. Absolutamente falso. Algunos oficiales fueron los que tomaron a Cuauhtémoc a espaldas de Cortés y lo torturaron contra la voluntad de Cortés. Okay. Y no fue para que les dijera dónde estaba el tesoro de Tenochtitlan. Eso fue mucho tiempo después. Además, Cortés no arrasó la ciudad. Corrige a mano, ¿sí? ¿Quién arrasó la ciudad? Los 4 reyes que mencioné. ¿Sí? Texcoco, Aculhuacán, Tacuba y Tlacotalpan. O no, a ver, por ahí lo dije correctamente. Este último nombre no es correcto. Los 4 reinos circunvecinos a Tenochtitlan son los que arrasaron con la ciudad, a pesar de las súplicas de Cortés y sus hombres de que tuvieran piedad de los vencidos. Eso está narrado de ¿Y eso de que se le quemaron los pies entonces es falso? Bueno, sí lo torturaron a espaldas de Cortés algunos oficiales que querían encontrar el oro y finalmente no encontraron nada. Hay muchas cosas sobre la vida de Cortés que le podemos criticar, o algunas cosas que le podemos criticar, pero el hecho de que lo describan como un militar desalmado es exactamente todo lo contrario de lo que describe su verdadera personalidad. Sí, así está en el libro, como un tirano. ¿Sí? Y lo otro que le iba a preguntar, ¿referirse a mexicas y aztecas es lo mismo? Los mexicas son lo mismo que los aztecas. ¿Sí? Ah, ok. Sí, ellos no se llamaban a sí mismos aztecas.
Ellos se llamaban mexicas. Y de hecho, cuando Cortés funda la Ciudad de México, utiliza el nombre de mexica y le pone México. Y ha castellanizado el sonido, ¿no? Entonces no se dice mexicano o mexica, se dice mexicano y México, por la castellanización que le da el propio Cortés. Además, lo vamos a ver en sesiones próximas, todas las obras no militares de Cortés. Las obras no militares de Cortés son verdaderamente monumentales y algunas perduran hasta nuestros tiempos. En este momento será tema de la próxima sesión. Ver qué hizo Cortés, aparte de dirigir un puñado de hombres y liberar Mesoamérica del yugo de la antropofagia, canibalismo, paganismo y de espíritu demoníaco que prácticamente gobernaba todo Mesoamérica. ¿Sí? Obviamente eso en ningún libro de texto lo van a reconocer. Gracias. Y por esa razón, en toda América Latina no hay una sola estatua de Cortés. Una sola. Es como si en tu casa no tuvieras una sola foto de tu papá o de tu mamá. Claro, mucho menos de la Malinche, ¿no? En Madrid sí hay una estatua ecuestre de Cortés, que no deja de ser atacada por turistas mexicanos que no saben historia, por supuesto. Ya la tuvieron que proteger y poner muy en alto para evitar depredación. En fin. Bien, ¿quién más quiere comentar, aportar, preguntar? Buenas noches, don Juan Bosco. Sí, Carlos. Carlos y luego no vi quién. Bueno, Carlos. Mire, yo luego entendí, Verónica, luego Marta y luego Esther. Ya vi. Carlos. Yo entendí que Tula o lo que quedaba del reino de Tula había sido aliado de los aztecas. Esa es una. Espérame, pero Tula está muy lejos del centro de México. Pero hubo alianzas. Sí, pero cuando Cortés ataca con los 4 reinos circunvecinos, Tula ya tampoco era aliada. Es decir, el reino de Tenochtitlan no logró conservar un solo aliado. El primer gran aliado que perdió fue Tlaxcala. Pero Tula también lo perdió. Ok, ahora voy a hacer una observación. Lo del postcolonialismo y lo que es el postmodernismo aplicado en la historia, que eso prácticamente comenzó en 1929. Porque yo observo, y esto se nota en toda Latinoamérica, que el intento de formar la historia para engañar a la gente, porque buena parte de la población hasta el principio del siglo XIX, solo el 30 o 40% de la población hablaba español. El resto hablaba las lenguas nativoamericanas que la iglesia protegió. Es cierto, la iglesia hizo los diccionarios de las lenguas indígenas. Ahora voy a hacer la otra observación. El postcolonialismo y el postmodernismo aplicado en historia es lo más hipócrita posible, porque los que promueven eso son las naciones que han sido de las más violentas, crueles y abusivas en la historia. Así es, la pérfida Albión, mejor conocida como Inglaterra. Y también la India. Hay hindús en Estados Unidos, catedráticos de universidad, que promueven el postcolonialismo, y una persona del Medio Oriente. Y yo digo, óiganme, ¿cómo pueden ustedes decir que ustedes protegen que ciertas culturas se expandan, especialmente la de ustedes, y nosotros nos dejemos matar? Exactamente. Porque eso es lo que ustedes están diciendo. Porque... Bien. Gracias. Gracias, Carlos. Tenemos a Verónica. Adelante, Verónica. Enciende tu micrófono porque silencia el grupo. Buenas noches. Hola, gracias, doctor, por sus clases, su tiempo. Dos preguntas. Un placer. Sí, adelante con tus preguntas.
La primera es si existe realmente sobrepoblación y la segunda, si lo que usted está diciendo, bueno, ¿en qué se basa usted para decir todo lo que está diciendo y que lo otro que nos han contado los masones, la SEP, es mentira? Bueno, mira, te repito, 4 de las principales fuentes. Primera, las cartas de relación escritas por Hernán Cortés y enviadas a España, a los reyes españoles, y certificadas como verdaderas en su época. Las cartas de relación de Hernán Cortés, una de mis principales fuentes. Segundo, navega en la red y escribe en tu buscador de Google o de Firefox o del que quieras estas palabras: verdadera historia de la conquista de la Nueva España por Bernal Díaz del Castillo, y lo vas a tener gratis en tu computadora. Un libro de cientos de páginas donde narra en detalle cómo fueron las cosas verdaderamente. Y que por supuesto es un libro al que no tiene acceso ningún estudiante mexicano, debiendo ser obligado. ¿Por qué? Porque es un libro escrito por un protagonista de aquellos acontecimientos. Tercer fuente, el mejor libro de historia de México que se haya escrito por el maestro de América, don José Vasconcelos. Aquí lo tengo. Ya mañana viene nuestro buen amigo Ricardo para comenzar a escanearlo y que toda la parte referente a la conquista la puedan tener ustedes en próximas semanas. Y la cuarta fuente, pues es nada menos que mi señor papá, que se pasó sus 90 años de vida, casi desde que nació, con un libro en la mano, investigando la verdadera historia de México, acerca de la cual escribió 24 libros, tremendamente bien documentados. Yo sigo sus pasos y tengo a mi vez 17 libros publicados de historia, principalmente de la historia de México. Pues esas son mis 4 fuentes. ¿Qué más quieres? Con que te pongas a buscar en la red el libro de Bernal Díaz del Castillo, lo bajas, lo imprimes, lo lees y vas a tener un conocimiento que te ha sido negado desde la primaria hasta la fecha. ¿Cómo ves, Verónica? Sí, muchas gracias. Solo que aquí es una duda, se acercó mi hija y escuchó, y yo a veces me falta fundamentar, pues, pero... Ya tienes allí, además cuando subamos el video lo vuelves a ver, tomas notas, y que tus hijitos de cualquier edad, pues los hijos de todos, empiecen a mexicanizarse, por favor. Que empiecen a recuperar su nacionalidad, porque sí, ser mexicano no es echar mucho grito y tomar mucha cerveza cuando le ganamos a Honduras 1-0, siquiera fuera Brasil, ¿no? Con todo respeto para mi amigo hondureño que anda por ahí. Ajá. Sí. Muy bien. ¿Y seguimos con sobrepoblación? ¿Perdón? La sobrepoblación es un mito, un verdadero mito. A ver, ¿tú sabes cuánto gana al año un japonés en dólares? No. 20 veces más que un mexicano. ¿Tú sabes de qué tamaño es el territorio japonés? Tampoco. Japón cabe en México unas 8 veces o más. Sí. ¿Sí? Y en Japón tenemos un índice de población de 400 habitantes por kilómetro cuadrado. En México solamente tenemos 65 habitantes por kilómetro cuadrado. Si México fuera administrado como es Japón, en vez de tener 128 millones de habitantes, podríamos ser 4 veces más, como en Japón. O 5 o 6 veces más. Y el territorio mexicano es infinitamente más rico que Japón. Japón no tiene nada de lo que tiene México, solamente se distingue por tener japoneses. Ah, sí. Bueno. Así que con estos números, te puedo decir que la Tierra, en vez de tener 7.500 millones de habitantes, ojo, podría tener 14 veces más de habitantes si 7.500 millones multiplicados por 14
si la tierra fuese bien administrada. No por los masones y los sionistas, sino con la mentalidad con la que fue creado México durante 300 años del virreinato. No hay sobrepoblación. Es un mito diabólico porque si algo odia el demonio es la vida humana. Sí, así es. Bien. Bueno. Esther, Muchísimas continúas gracias. tú, luego Abraham y luego Tania. A ver, Esther. ¿Me puede agregar al chat? Porque no estoy. Mándame un chat, por favor. ¿Sí? Ajá. Ya mándame Sí, un gracias. mensaje a mi chat y te Ajá. agrego con mucho gusto, por supuesto, Vero, con mucho gusto. Gracias. Esther, Buenas noches. adelante, Esther. Bueno, buenas noches. Hola, Esther. Tenía una pregunta. Bueno, cuando dijo todo lo de los aztecas y los mexicas, que bueno, que hacían demasiados sacrificios, bueno, yo me imagino y realmente pienso que todo tiene un origen. ¿Cuál fue el origen de que ellos hicieran todo eso? ¿Cuál fue ese proceso? Porque, bueno, se me hace algo realmente inhumano y algo realmente enfermo. Así es. Bueno, mira, hay una frase de Dostoyevsky en un libro de él, una novela formidable de él. Es uno de mis autores favoritos, para mí el mejor escritor de la Tierra en toda la historia de la literatura, Fyodor Dostoyevsky, que dice: el que no conoce a Dios, a cualquier cosa se le hinca. Cosa. Y después corrige en una novela que se llama, fíjate cómo se llama su novela, Demonios. Y en su novela de Demonios explica que cuando en el corazón humano, en la mente y en el corazón humano no habita el conocimiento de Cristo, necesariamente se convierte en una cultura de la muerte. Y hoy lo podemos ver en multitud de países de la Tierra. Nada más hay que ver cómo tiene el gobierno chino esclavizados a 1.500 millones de chinos. No se los come vivos, pero casi. Hay que ver cómo tiene Venezuela a los pocos venezolanos que quedan. Hay que ver cómo tiene Cuba a los cubanos que protestaron, muertos, encarcelados, descuartizados y desaparecidos. Por poner solo 3 ejemplos actuales. Entonces, los aztecas, por supuesto, derivan de una tribu o de tribus que vienen desde Mongolia. A lo largo de muchos siglos migraron, cruzaron por las islas Aleutianas que unen Alaska con Rusia, bajaron por todo el continente hasta Sudamérica y como nunca habían escuchado nada parecido al cristianismo, pues empezaron a derivarse, como dice Dostoyevsky, hacia la adoración de cualquier cosa idolátrica y finalmente hacia la adoración de ídolos luciferinos, demoníacos. Puede decirse, hablando desde un punto de vista teológico, que esas tribus fueron engañadas por Satanás, literalmente. Y por eso la máxima obra de Cortés, no militar, es la evangelización que él emprende desde que pisa tierra en lo que hoy es México. Allí empieza la verdadera formación de la nacionalidad mexicana, con la liberación espiritual de todas las tribus que él va evangelizando y bautizando, por supuesto. Super tema del que habremos de hablar en la próxima sesión, ¿correcto? Entonces, cuando la mente humana no conoce la verdad, pues cualquier cosa le parece verdad, por falsa que ésta sea. Es lo mismo que acontece hoy en México. En este México descristianizado, en este México despolitizado, en este México hecho analfabeta. ¿A quién adoran? Pues a un ídolo llamado Pejelopostli, ¿no? Y se tragan sus mentiras todos los días. Y hay personas allí a un ladito de las puertas de la Catedral Metropolitana que están propiciando su canonización. Lo consideran santo al Pejelopostli. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. El desconocimiento de la verdad nos lleva a cometer crímenes, errores. A ver, ¿por qué en este país hay 3 millones de narcotraficantes?
y es el principal proveedor de drogas de la Unión Americana. ¿Cómo crecieron esos niños? En la escuela que leyó los textos que una compañerita nos acaba de presentar, lleno de mentiras, materialista, anticristiano, anticatólico y lleno de ausencias, de huecos tremendos. Entonces el mexicano narco crece en la absoluta ausencia del conocimiento de la verdad. Y por eso se hace narcotraficante y por eso hoy tenemos una casta que se llama narcopolíticos. Porque no conocen la verdad, ni la quieren conocer. La primera reacción de mis adversarios intelectuales, religiosos y políticos es el odio, la venganza, la furia y el insulto. ¿Por qué? Porque no quieren conocer la verdad. Esa es mi respuesta, Esther. Espero que te quede muy clara. Continuamos con Abraham y luego con Tania. A ver, Abraham. Buenas noches, doctor. Quería preguntarle cuáles fueron los motivos de Pedro de Alvarado para atacar a los aztecas mientras Cortés no estaba. Codicia. Pedro de Alvarado era un mal hombre, como lo fue también Nuño de Guzmán. Sí, hubo malos hombres que llegaron de España, pero fueron los menos. Fue un puñado de traidores a su propia fe, porque eran católicos, y actuaron en contra de sus propios conocimientos, de su propio bautismo y de su propia fe. Terribles personajes, ¿sí? Y además, pues pagaron consecuencias muy graves, ¿no? Casi todos ellos. Y si no en esta vida, pues en la próxima. Nada más opuesto al espíritu de Cortés que algunos de estos soldaditos miserables, que además lo pusieron en graves aprietos a Cortés. ¿Sí? Bien. Pero pues dime, ¿en qué familia no se da un traidor? ¿En qué familia no tenemos una oveja negra? Ajá. Uno de cada dos. Los 12 apóstoles. Imagínate, 1 entre 12. Imagínate cuántos hay en 130 millones. ¿No? O cuántos había en el grupo de 450 soldados españoles que comandaba Cortés. ¿Sí? Una buena, pues varias docenas, ¿no? De nefastos personajes que sí dejaron su huella sangrienta en la historia universal y de México. Bien, eso es mi respuesta, Abraham. Seguimos con Esther y luego con Tania. Esthercita Ramírez, adelante. Perdón otra vez por participar demasiadas veces, pero tengo muchas preguntas. Ok, a ver. Bueno, empieza. Ya está todo eso de todos los sacrificios humanos y todo. Ya sabemos su origen y todo lo demás. Pero yo realmente tengo la pregunta, y si es que aún sigue habiendo cadáveres en lo que sería el territorio mexicano, porque hay muchos que pues se perdieron y se fueron enterrando la tierra. Entonces, ¿ahí qué procede? Pues una cristiana sepultura. Ajá, pero ¿qué pasó con todos los cadáveres que no tuvieron esa cristiana sepultura? Bueno, pues se fundieron con la tierra y algún día, como todos, los incinerados, los descuartizados, los encostalados, los fusilados, los decapitados, todos habremos de resucitar, sin excepción. Los abortados habrán de resucitar. Por eso en el credo decimos, creo en la resurrección de la carne. Y la resurrección de la carne es que toda alma humana que tuvo un cuerpo, aunque haya sido microscópico, como en el caso de los fetitos abortados, conoceremos a Dios con este cuerpo y poseeremos a Dios con este cuerpo, y sobre todo, Esther, se hará justicia. Los que no alcanzaron la justicia en su historia terrestre, la conocerán por Cristo en persona. Para eso Él murió, para redimirnos y para que todos conozcamos su justicia y su misericordia, si así lo decidimos nosotros. Poniendo, como ya lo he dicho, nuestro casi nada, para que Dios ponga su casi todo. ¿Bien? Espero que eso te conteste esta primera pregunta. ¿Qué otra tienes por ahí? Ya ninguna. Ah, bueno. Gracias. Gracias, Esther. Y continuamos con, ¿quién más? Tania.
Tania Ingrid. Gracias, doctor. En primera, gracias por Déjame esta. silenciar al grupo y luego prendes tu micrófono. Adelante, Tania, enciende. Gracias. En primera, gracias por toda esta magistral clase. A una pequeña aportación para la anterior, Esthercita, creo que por eso como católicos rezamos por los difuntos que no tienen quien rece por ellos. Sí. Y Por las benditas ánimas del purgatorio y por los que nos antecedieron en el sueño de la paz. sí, porque finalmente pues tenemos una línea ancestral, ¿no? Sí. Está en esta parte en dos líneas. Considero que el acceso a la historia, a la verdadera historia, deberíamos de difundirlas todo, por lo menos con el que tenemos al lado, ¿no? Porque la mentira repetida durante estos 70 años, 80 años, 90 años, se vuelve verdad. Sí. Y todos dicen, maldito Cortés, le quemaron las patas a Cuauhtémoc, pobrecito. Pero, ¿qué es la circunstancia? Pues no la vamos a saber porque pues no estuvimos en primera mano y los que estuvieron ahí, pues nos transmiten eso poco, ¿no? Pero la importancia también de conocer nuestra historia católica. O sea, tenemos muchísimos hogares católicos y en toda casa hay una Virgen de Guadalupe. Pero, ¿qué es la aparición? O sea, hubo una carta de Fray de Zumárraga, si no me equivoco. Fray Juan de Zumárraga. Donde dice que solo la intervención de Dios va a poder acabar con esta maldad. Así es. Palabras. Y así fue. Y así fue. Y así fue. O sea, tienen a la Virgencita de Guadalupe en su casa, porque así le dicen, no dicen Santa María de Guadalupe, pero no conocen la historia. Así es. Aquí la vamos a conocer. Creo que sería muy importante pasarlo por lo menos con quien tengo al lado. Porque, bueno, en mi caso, pues sí, todos estamos sabidos y nos interesa, pero a veces no, nuestros amigos, nuestros novios, no les interesa conocer y se quedan con esa lo parte. decía yo hace rato, no les interesa el conocimiento de la verdad, les da pánico conocer la verdad, porque la verdad compromete y obliga a un cambio de conducta. Y está escrito, o sea, quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Así, los ¿Y qué errores nos está pasando? Sí, eso. ¿Y qué nos estamos está repitiendo. Ahora tenemos otro Hueytlatoani carnívoro de niños no natos por no conocer nuestra historia. ¿Sí? Y que con todo cinismo va y erige una pirámide de cartón de 500 millones de pesos en vez de invertirlos en medicamentos o en seguridad o en educación. En lo que sea, y en lo que sea, menos en lo importante. En lo realmente importante que podría ser, si no quieres ser católico, si no quieres pasar en una fe, la integridad de la persona. No ve eso mínimo. Así es. O sea, nada más anda vendiendo falacias y repartiendo dulces a los niños. Así Digo a los niños porque pues se comportan como niños. Exactamente. O sea, no escuchan razones. El niño es un berrinche y no escucha razones. Bien, entonces, Tania, pues muchísimas gracias por tu participación. Tenemos a Ricardo. Adelante, Ricardo. Hay dos detalles. El primero, ahora sí que sabemos de que la Santísima Virgen María expulsó a los demonios que habían sido los que habían generado los sacrificios humanos. Exacto, como lo comentaba, era ya una situación luciferina. Muy bien. Exactamente. El problema es que ahorita, a raíz de la aprobación del aborto, estos demonios se han vuelto a soltar. Es lo mismo que ha pasado con es lo mismo que ha pasado con el aborto y con otros crímenes, se han soltado demonios que habían estado encerrados y encarcelados. Sí. Y ahorita, la verdad es que lo de la pirámide se me hizo ya no una burla, sino ya algo ya realmente ofensivo. Es blasfemo, es un acto blasfemo. Y de los fuertes. Sí. ¿Por qué? Porque era lo único que faltaba para terminar de cerrar el ciclo con toda la cantidad de homicidios que está habiendo y con la cantidad de abortos. Literalmente, López Obrador ha vuelto a entronizar a los demonios. ¿Han visto en Palacio Nacional qué imagen puso? Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Sí. Y han visto cómo una enorme figura de Quetzalcóatl. Y han visto cómo están todos los todas las secretarías
Todas las secretarías, fuerte o bajito, le están poniendo uno de los dioses aztecas. Los están volviendo a entronizar. Entronizar. Pues sí, Exactamente. terriblemente cierto, verídico, Ricardo, gracias por tu aportación. Y había levantado, ¿y tienes algo más que decir? Nada Sí. más, ahorita voy a subir directamente a al de la otra historia un artículo que yo escribí acerca de la sobrepoblación. Ya lo estoy terminando ahorita, lo estoy copiando de otro lado donde yo lo Ratificando, me imagino la tremenda capacidad que tiene una tierra si fuera bien administrada, ¿no? México con la tecnología de ahorita, no me estoy yendo con otra tecnología, con la tecnología de ahorita, podría aguantar cuando menos unas 15 veces la población actual, cuando menos. Yo había calculado 14, pero bueno, son 15. 14 o 15 veces, y sin afectar el medio ambiente, además de todo. Además. O sea, inclusive sin afectar el medio ambiente. 14, 15, es por ahí, o sea, estamos en los números. Así que podemos decir que la sobrepoblación inventada por Malthus hace cientos de años tal vez, pero cuando menos siglo y medio, es un cuento satánico. Es odio a la vida. Hablar de sobrepoblación es una mentira diabólica, literalmente. En el mejor de los casos es una tontería, una soberana estupidez. Además de estupidez y desconocimiento de la realidad como ella es, en aspectos ecológicos, biológicos, forestales, agrícolas, ganaderos, pesqueros y minerales, es una soberana ignorancia. Muy bien. Tenemos también, gracias Ricardo, Alfredo, y había levantado la mano amigos de Cáritas Mexicana. Adelante, primero amigos de Cáritas. Bueno, maestro, pues un gusto haber leído su libro de Mesoamérica precortesiana. Continente a mí me abrió los ojos. A mí me abrió los ojos. La otra historia que aprendí en la escuela, pues no tiene nada que ver con la verdad. Con todo lo que hemos aprendido a lo largo de sus clases, del estudio que estamos realizando y de lo que dice su libro, que pues también usted lo manifiesta, tomado de muchos autores que hablan con la verdad. Pues yo en este día tan especial, tan grande, de recordar nuestros orígenes y el hecho de que pues de que Hernán Cortés pues viniera a México pues a salvarnos, a liberarnos, es algo muy grande de sentirse, pues darnos principalmente la fe, ¿no? El conocer al Dios verdadero. Los 4 tesoros, la fe es el principal. Así es. Sí. Y pues además, una pequeña corrección, mi querido amigo. No es correcto decir vino a salvarnos, porque todavía no existíamos. Vino a engendrarnos. Muy bien. Vino a engendrarnos y a libertar al indio. Exacto. Ese indio que hoy es un esclavo del narcosistema. Desgraciadamente. En un altísimo porcentaje. Así es. Muchas gracias, maestro. Gracias. Aquí no sé cuál sea tu nombre, platícame, ¿cuál es? ¿Cómo te llamas? Luis Felipe González. Luis Felipe González. Mucho gusto, Luis Felipe. Tenemos otra manita aquí, la de Alfredo. Adelante, Alfredo. Buenas noches a todos. A ver si nos dejas ver tu cara, si se puede. Sí, permítame, claro que sí. Sí se ve. Ya te vi, qué gusto, hola. Un saludo. Hola. Una pregunta, es respecto a la esclavitud. Usted menciona que en Nueva España no hubo esclavitud. No. Pero, ¿qué pasó hubo con algunos encomenderos que esclavizaron indebidamente a algunas personas, sobre todo indígenas? Pero si algo combatió España en América Latina completa, fue la esclavitud. Entonces, ¿por qué se dio en algunas ocasiones, sobre todo en la raza negra, ese tipo de casos? Bueno, te voy a platicar la triste historia de los negritos que vinieron por acá. Fueron traídos de África por barcos ingleses y portugueses. Y algunos encomenderos, indebidamente y contradiciendo las leyes españolas, ¿sí?, las leyes del virreinato, los hicieron sus sirvientes.
en condiciones mucho menos rigurosas que los que tenían los mismos negritos en los estados de la Unión Americana. ¿Tú recuerdas que hace años había un aparatito, un celular que además permitía hablar en tiempo real como walkie-talkie? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? BlackBerry. Sí, sí, recuerdo. Bueno, ¿sabes por qué le pusieron BlackBerry? No. En alusión a la bola de 100 kilogramos de peso que atada con una pesada cadena tenían todos los negros que trabajaban en las plantaciones de los estados del sur de Estados Unidos. Esa esclavitud fue la que Lincoln atacó. O sea, si hubo alguien opuesto en los Estados Unidos para combatir a los estados esclavistas del sur, fue Abraham Lincoln. Es algo grandioso en él, hay que reconocerlo, ¿sí? Lo mismo el general Ulysses Grant, que gana la guerra de secesión allá por 1860 y tantos, y declara la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, que ya duraba más de un siglo. Pero ¿quién trajo los negros a este continente? Ingleses y portugueses principalmente. Sí, claro que sí. Sí, y sobre todo, ¿por qué tantos negritos en Brasil? Por lo mismo. Porque fueron conquistados por Portugal. Por Portugal. Y obviamente España manifestó muchísimas veces detestar esas leyes que permitían la esclavitud. No dudo que haya habido, y vamos, puedo conseguir algunos nombres, de malos españoles encomenderos que esclavizaron a los indígenas, pero con una diferencia. Ningún esclavo en México, por peor que hubiera sido tratado, usó una BlackBerry. Y todos los esclavos en la Unión Americana usaban la BlackBerry para que no se pudieran escapar. ¿Quién iba a poder caminar arrastrando 100 kilos de acero más la cadena? Imposible. Exactamente. Además, mal comidos, mal vestidos, mal bebidos, o sea, en condiciones verdaderamente desastrosas, con un índice de mortalidad altísimo. Por eso los barcos ingleses no se cansaban de surtir negritos. Porque a mí cuando me enseñaron en este aspecto de la esclavitud, me mostraban máximo 2 documentos donde se hacía la venta de esclavos a cambio de vacas, a cambio de mulas, y con eso se querían justificar diciendo que España fomentó la esclavitud. Entonces, por eso bueno, pues es una calumnia, es una inmensa mentira. Terriblemente. Ahí tengo información. A ver, adelante, Ricardo, danos información sobre el punto. Primero, Inglaterra perdió una guerra precisamente en donde se quedaron los ingleses con Gibraltar, y fue cuando obligaron a la corona española a aceptar esclavos. Sin embargo, en todas las colonias españolas, más de la mitad de los esclavos eran comprados por la misma iglesia y liberados de inmediato. Cierto, sí hubo esclavitud, pero fue mínima. De ahí tenemos, por ejemplo, que San Martín de Porres, que era mulato, su madre había llegado de África como esclava y había sido liberada en el momento en el que fue comprada por la iglesia, fue liberada. La mamá de San Martín de Porres. Fíjate. Ahora bien, si nos volteamos a ver a los ingleses, en Estados Unidos hubo esclavitud de irlandeses, no solo negros, irlandeses, hasta 50 años antes a 40 años antes de la independencia de Estados Unidos. Nada más para que vean la diferencia. Aquí en México, sí hubo, en todas las colonias americanas, ¿hubo esclavitud? Sí, pero fue mínima, sí. Y además los esclavos aquí en América tenían derechos, no podían ser separados de sus familias. Ya casados, no podían, de que yo te vendo a la mujer por un lado, a los hijos por el otro y al otro no. No podían ser separados, no podían, en caso de haber cometido algún delito, tenían que pasar por juicio justo. El dueño no los podía matar bajo ningún motivo, algo que no sucedía en Estados Unidos. No, allá cualquiera podía matarlo por quítame esas pajas. Y si no era mi esclavo, lo único que tenía yo que hacer era pagarle el valor del esclavo al dueño. Y además la iglesia fomentaba la liberación de esclavos
dando inclusive indulgencias. O sea, si yo tenía que pagar un delito grave y quería reponerlo, llegaba, compraba un esclavo y lo daba, y la iglesia me lo autorizaba, me daba perdón, etcétera, etcétera. O sea, la diferencia de esclavitud fue muy grande. Cierro. Abismal. Excelente aportación. Muy bien. ¿Quién más todavía tenemos al celebrar esta fecha tan importante? Pues vamos a regalar otros 10 minutos de sesión por si alguien quiere seguir preguntando, aportando. ¿Quién más de los que tienen la mano levantada no ha participado? Adelante. Bien, alguien que aunque no haya levantado la mano nos quiera preguntar, aportar. Soy todo oídos. Buenas noches, fíjense, voy a hablar algo referente a lo que sucedía de los cultos antiguos. Sí había referencias, porque yo estuve en Irak, de que algunos de los diseños de pirámides sí las tomaron de Medio Oriente. Las pasaron a China y después las pasaron a las Américas. Cierto. Y aquí viene el problema real, que todas las deformaciones que se empezó desde Medio Oriente, pasando por China, pasando a las Américas, se fue haciendo cada generación peor. A tal punto que para tapar la historia, y esto lo digo de lo que pasó en Honduras, de que han tapado ciudades enteras y han exaltado otras, porque no quieren que se sepa la historia real de las cosas. Exacto. Gracias. No, incluso en México, aquí en el Zócalo, está tapado el acceso a lo que fue el altar mayor, ese que está reconstruido ahorita en hoja de lata, aluminio y plástico. Está tapada porque los arqueólogos empezaron a descubrir tal cantidad de cadáveres que prefirieron dejar de explorar. Además, el organismo encargado, creo que el Instituto Nacional de Geografía e Historia, les quitó el presupuesto, con toda la mala leche de que las cosas que verdaderamente ocurrían allí no salgan a la luz. Pero claro, sí, para los que no saben esto, salieron a la luz desde el momento en que un par de soldados de Cortés, durante la ocupación de Tenochtitlan, antes de la Noche Triste, se pusieron a contar las calaveras de los zompantlis. El zompantli es una palabra náhuatl que quiere decir lugar de calaveras. Bueno, adivinen cuántas contaron durante días y semanas. 200,000 calaveras humanas ensartadas, ¿sí? De 100 a 100, o sea, penetra la vara por aquí, sale por acá, y una tras otra, 200,000 calaveras. Pero lo más terrible del caso es que ese zompantli estaba consagrado exclusivamente a las fiestas de inauguración del gran altar mayor. Ese que está hoy en el centro del Zócalo, reproducido, digamos que con cierta fidelidad a como fue, excepto porque le falta la sangre, ¿no? Y las víctimas que ciertamente hubo por millones. Imagínense, si en una sola fecha de meses de celebración mueren 200,000 personas sacrificadas, ¿cuántas pudieron morir en 2 siglos? Incontables. Es la cifra correcta, incontables. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta, aportación? 5 minutos más. Buenas noches, doctor. Hola, Diana. Aquí mi niño de 9 años está ¡Qué bien! escuchando. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Gracias. Y que él quiere saber por qué se quiere que la gente piense que hay sobrepoblación. Ah, bueno, se quiere que la gente piense que hay sobrepoblación porque el príncipe de este mundo, llamado demonio, diablo, Satanás, Lucifer, odia la vida humana. Y él ha tentado la mente y el corazón de los poderosos de la tierra para que no haya más vida humana, para reducirla al mínimo posible, mediante la guerra, la peste, el hambre y la muerte, mediante el narcotráfico, ahora la pandemia y multitud de el aborto, el matrimonio gay y otras muchas barbaridades. Los amos del planeta que obedecen a Satanás, al príncipe de este mundo, según lo dice Jesucristo, odian la vida humana, porque cada ser humano está destinado a la gloria de Dios y a su propia felicidad eterna.
y es lo que el demonio más detesta. ¿Y cómo sabemos que el demonio es el príncipe de este mundo? Pues porque varias veces en los evangelios así lo declara el mismo Señor Jesucristo. De él tenemos este dato. Espero que esta respuesta sea la explicación que tu hijito pueda asimilar, incluso si tú se la vuelves a repetir, por favor. Gracias. Gracias a ti, Diana. Y Gracias. felicidades por permitir o facilitar que a esta hora de la noche un niño de 9 años esté en un mundo de adultos aprendiendo a ser adulto y buen mexicano. Felicidades por eso. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. A ver, veo a don Alejandro Familiar inclinado como con ganas de preguntar algo. Hola. Parece que no. Bueno, ¿alguien más? Leticia. Por ahí Raúl Zamacona quería preguntar algo. Raúl. Era mi mujer, así que le toca. Ah, le toca a tu mujer, muy bien. Ay, perdón, es que fue. ¿Por qué no como nos en muestras relación- su estampa? Ay, no sé. Digo, es muy agradable la de tu marido, pero ¿qué tal mejor la tuya? Pero más la de mi esposa. Hola, buenas noches. Claro. Era un poco en relación a la pregunta que hizo el chico anterior, que decía por qué había tantos negros esclavizados y dijeron, bueno, porque los trajeron los portugueses y los Y ingleses, los ¿no? ingleses, sobre todo ingleses. Ajá, A Brasil, perdón, pero portugueses, y desde toda la costa oriental de Estados Unidos hasta Patagonia, los ingleses. ajá, esa era mi duda, porque decía, bueno, ¿y por qué había tantos negros como en Cuba o en Haití, en Sí. lugares así del Caribe? Exactamente. Allí ingleses, portugueses y piratas se dedicaban a la trata de negros. Ok. Hay un novelista italiano, Emilio Salgari, que tiene varias novelas en donde trata este tema y lo trata de manera espléndida. ¿Sí? Busca en la red novelas de Emilio Salgari y vas a encontrar narraciones aterradoras de cómo fue la piratería inglesa enfocada a la esclavitud de los habitantes de África. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor. Te Esa era- recomiendo, esa es era mi una duda. lectura verdaderamente apasionante. Muchas Son gracias. novelas históricas que se leen así como historietas. No tienen monitos, pero es una lectura verdaderamente interesante. Pues de hecho, acabamos de encontrar una colección de libros de Salvat y tenemos uno que acabo de conseguir de Emilio Salgari que se llama La última Mira batalla. qué bien. Entonces, ¿Sí? a ver, habrá que leerlo. Hay que leerlo, hay que Y leerlo. sí, aunque no lo crea, sí trae ilustraciones porque justamente esta editorial la hicieron como clásica, Ajá, así que vienen dibujos muy bonitos, muy bonitos. ilustraciones muy padres y son novelas de aventuras pues, especialmente como para niños. Sí. Bueno, Recomiendo para todos los chamacos menores de 18 de este grupo, dos autores formidables, Emilio Salgari y Julio Verne. Y si me Ah, sí. aprietan un poquito más, mejor Julio Verne que Salgari. Es más técnico, es más científico Julio Verne que Salgari. Salgari es más imaginativo, más romántico, y Julio Verne es un científico novelista o un novelista científico que diseña el primer submarino, diseña el primer aparato volador, diseña el primer globo aerostático. Es más, fíjense qué cosa más maravillosa. Julio Verne calculó por primera vez en la historia de la humanidad a qué velocidad tenía que salir un cohete de la Tierra para no tener que ser atraído por la fuerza de la gravedad de la Tierra y poder llegar a la Luna. Él lo descubrió con su inteligencia genial. 28,000 kilómetros por hora. Es exactamente la velocidad a la cual la NASA lanza sus cohetes al espacio. La velocidad que definió Julio Verne en su novela De la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna. Maravillosa novela. ¿Sí? No solo por la narración, sino por los datos científicos que aporta. Muchísimas gracias por su aportación, por su noche, por la historia. De verdad que es un placer escucharlo. Ojalá Para hubieran mí dado es un clases de placer historia. y un honor tenerlos aquí. Bueno, pues es mi revancha porque durante muchos años me obligaron a callar. Mi primera incursión como maestro de historia fue
en tercero de secundaria, siendo yo alumno, tenía yo tanta lectura de los libros de mi padre que el maestro, el director de la escuela me dijo, a ver, Juan Bosco, ponte a dar la clase tú, por favor, porque había faltado el maestro de historia. Y Pues me qué pagaban bien. 12 pesos la hora. Sí, así que estos grupos son como mi retorno a viejas hazañas de A mi sus vida. terruños. Así es. Muchísimas gracias, profesor. De verdad, es un placer. Bueno, para mí es un Buenas honor y un noches. placer tener un grupazo como este, en el que hoy incursionaron unas 20 o 25 personas de otros grupos que no están en la historia, pero ya saben, la sala cabe en 100 y ojalá el próximo viernes se llene con 100. Nada más agarren su lugar temprano porque se pueden agotar los lugares, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Juan Bosco, ¿me escucha? Sí, adelante, Alejandro. Nomás es que está en ello apagado el micrófono. Nomás rapidísimo. Bueno, hoy es mi cumpleaños. 13 Felicidades, 13 de agosto, bueno. Nomás una Muy coincidencia. mexicano, felicidades, que cumplas muchos años más. Y por eso también tiene una relevancia muy única este día. Por supuesto que sí. Y curiosamente, fíjate que mi hija nació el 18 de junio, que es el día de la fundación de Tenochtitlán. ¿El día de qué? La fundación de Tenochtitlán, tengo entendido. Mira, el 18 de junio, según el Pejelopuzli, de 1321. Entonces es una curiosidad increíble. Sí. A lo mejor se explica el antagonismo de posturas que tenemos. pero por otro lado, nomás te quería decir una última, bueno, dos cositas rapidísimas, ya no quiero alargar esto, pero ¿de dónde viene ese escrito que ha conmocionado a todas las personas que dicen, te están quemando los pies a Cuauhtémoc, ¿te crees que yo estoy en un lecho de rosas? Viene de la leyenda negra. La leyenda negra se origina en Londres, directamente en el Reino Inglés. Es una fábula de la leyenda negra. Es una fábula, es una colección de fábulas. Ok, sí, la leyenda negra tengo Es más. una terrible colección de fábulas y obviamente tendremos que analizar algunas de las fábulas más lacerantes contra la verdad de nuestra historia. Maravilloso. Y de lo la último, historia de España, ¿sí? En cuanto a la esclavitud, mis antepasados llegaron a San Luis Potosí. Tuve una tatarabuela, bisabuela, no sé, que llegó creo que venía de Santo Domingo. Y se contaba a mi mamá la historia de que ella, estando ya en México, no creo que trajo esclavos, pero sí había tenido esclavos en el Caribe y que se repitió tanto que se quemaba en su piel lo que fumaba, se quemaba y se De arrepentimiento, mira. Arrepentimiento, fíjate. Sí, pues qué bella historia, ¿no? Que se haya arrepentido, cosa que dudo que algún inglés lo haya podido hacer. Pues eso era todo. Muy bien, pues qué honor, qué gusto haberlos tenido. Nos vemos de hoy en 8 a las 8 como siempre, continuando con nuestro tremendamente importante tema de Hernán Cortés, Tenochtitlan, el mundo azteca, los sacrificios humanos y todo lo que hoy hemos comenzado a analizar en tanto detalle. Muchísimas gracias a todos. Enciendan sus micrófonos para escuchar su buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Maestro, que Dios lo Buenas bendiga. noches, Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, profesor. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias. Muy buenas Gracias noches. a todos. Muy buenas noches. ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Que viva! Que viva. ¡Viva! Buenas noches. ¡Viva!